En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 14, 1-12. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temía a la gente porque le tenían por profeta. Mas, cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se lo llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús de lo acontecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. El Evangelio de hoy describe cómo Juan el Bautista fue víctima de la corrupción y la prepotencia del gobierno de Herodes. Fue condenado a muerte sin proceso durante un banquete del rey con los grandes del reino. Nos da mucha información sobre el tiempo en que Jesús vivía y sobre la manera en que los poderosos de aquel tiempo ejercían el poder. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, ¿quién es Jesús para Herodes? El texto inicia informando sobre la opinión de Herodes respecto a Jesús. Ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes trataba de entender a Jesús desde los miedos que le asaltaban después del asesinato de Juan. Herodes era un gran supersticioso que escondía el miedo detrás de la ostentación de su riqueza y su poder. Segundo, la causa escondida del martirio de Juan. Galilea, la tierra de Jesús, estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el 4 a.C., 43 años en todo. Durante el tiempo en que Jesús vivió, no hubo cambio en el gobierno en Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no rendía cuentas a nadie, hacía lo que se le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte del pueblo. Pero quien mandaba en Palestina desde el año 62 a.C. era el Imperio Romano. Herodes en Galilea, para no ser depuesto, procuraba agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio. Su preocupación era su propia promoción y seguridad. Por ello, reprimía cualquier tipo de subversión. Mateo dice que el motivo del asesinato de Juan fue la denuncia de que el Bautista se heredó a Herodes por haberse casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe.
Flavio Josefo, escritor judío de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan el Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. A Herodes le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. La denuncia de Juan contra Herodes fue la gota que hizo rebosar el vaso. No te está permitido casarte con ella. Y Juan fue puesto en la cárcel. Tercero, la trama del asesinato. Un aniversario y banquete de fiesta con danzas y orgías. Marcos informa que la fiesta contaba con la presencia de los grandes de la corte, de los oficiales y de las personas importantes de Galilea. Este es el ambiente en que se trama el asesinato de Juan el Bautista. Juan, el profeta, era una denuncia viva de este sistema corrupto. Por esto fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la flaqueza moral de Herodes. Tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a Salomé, la joven bailarina, hija de Herodías. Supersticioso como era, pensaba que debía guardar ese juramento atendiendo a los caprichos de la muchacha, y mandó al soldado a traerle la cabeza de Juan sobre una bandeja y a entregarla a la bailarina, que a su vez la entregó a su madre. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como disponía de la posición de las sillas en su sala. Las tres características del gobierno de Herodes. Primero, la nueva capital. Tiberíades fue inaugurada cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Allí moraban los dueños de la tierra, los soldados, la policía, los jueces. Para allá llevaban los impuestos y el producto del pueblo. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte. Tiberíades era la ciudad de los palacios del rey, donde vivía con elegancia. Segundo, el latifundio. Los estudiosos dicen que durante el largo gobierno de Herodes, el latifundio creció en prejuicio de las propiedades comunitarias. El ideal de los tiempos antiguos era que cada uno se sentaba a la sombra de su parra y de su higuera y nadie lo inquietaba. Pero la política del gobierno de Herodes volvía imposible esta realización. Tercero, la clase de los funcionarios. Herodes creó toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey. Escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, recaudadores de impuestos, militares, policías, jueces, promotores, jefes locales. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Juan denuncia todo esto. Juan busca preparar el camino del Señor, allanando los senderos, pero es quitado de en medio por el poder. Que Dios nos ayude a tener el valor suficiente como Juan para denunciar las estructuras del mundo de hoy, estructuras del pecado, de muerte y de corrupción. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.